No pude hacer nada, su vida se escapó justo frente a mis ojos. Personas que fueron testigos de un asesinato, ¿cuál es tu historia? Estábamos en un campo de entrenamiento haciendo entrenamiento de rappel. Teníamos un recluta, de 18 años, que era el siguiente en la fila. No paraba de decir cosas como, sargento instructor, mi equipo está fallando, sargento instructor. Y, sargento instructor, necesito ayuda con mi equipo, sargento instructor. Por supuesto, el sargento instructor pensó que solo estaba siendo un recluta estúpido. Después de decirle un montón de cosas graciosas y odiosas al chico que hicieron que todos quisieran reírse, dijo, tienes 3 segundos para rapelar, recluta. Y empezó a contar. En ese momento, se podía ver el miedo en los ojos del chico y empezamos a darnos cuenta de que hablaba muy en serio. Cuando el sargento instructor terminó de contar, puso su mano en el pecho del recluta, lo empujó y el chico cayó 60 pies, directamente hacia atrás, cayendo de espaldas. El sonido que salió de este chico cuando golpeó el suelo, el gorgoteo, todo. Nunca lo olvidaré. Más tarde estuve en la sala de espera del primer sargento y nuestro capitán estaba en la oficina con él. Pude escuchar la conversación telefónica con los padres. Les aseguraron, hicimos todo lo que pudimos, pero el recluta no se aseguró de que su equipo estuviera correctamente asegurado, y sufrió un fallo debido a su descuido y que estaban en el hospital en estado crítico. Murió antes de que terminara la noche. 2 años después, muchos militares de alto rango y suboficiales fueron investigados por incidentes similares en esas instalaciones. Sin embargo, no sé si ese instructor tuvo algún problema o si la familia ha recibido algún tipo de cierre. Mi hermano, que entonces tenía 18 años, y su esposa, que también tenía 18 años, vivían al lado de una familia con un hijo adolescente. Ella comenzó una aventura con ese hijo de 17 años. Un día, el hijo irrumpió en casa de mi hermano y comenzó a atacarlo. No sé exactamente por qué, pero la esposa no parecía querer mudarse con mi hermano al ejército o alguna tontería. Mi hermano estaba haciendo las maletas y mudándose porque se iba al ejército. Había bajado una barra de metal en un armario para hacer espacio para las cajas. Mi hermano agarró esa barra y la usó para defenderse del adolescente. El chico salió corriendo sangrando. Mi hermano llamó a mi padre y mi padre entró en acción. Agarró una de sus escopetas de caza y munición para pájaros. Salió corriendo por la puerta hacia el coche gritando que llamáramos al 911. Mi madre y yo corrimos detrás de él porque no teníamos ni idea y queríamos ver a dónde se dirigía. Mi madre estaba hablando por teléfono con el policía y estaban despachando al único policía que teníamos en nuestro pueblo. Empezamos a correr por la carretera hacia la casa de mi hermano porque vimos a papá entrar. Al acercarnos, oímos un disparo y vimos a mi padre y a mi hermano cubriéndose detrás de las puertas del coche que habían abierto para subir y marcharse. Se escuchó otro disparo y pudimos ver que no era mi padre quien disparaba. El adolescente había corrido a casa, al lado, y estaba sangrando y le dijo a su padre que mi hermano estaba intentando matarlo. Su padre agarró su pistola y vio a mi padre y a mi hermano marchándose y empezó a disparar. Esos fueron los disparos que oyeron mamá y yo. Nosotras, tontas de remate, seguimos corriendo hacia el coche de mi padre. Vi a mi padre colocar su escopeta en la ventanilla del coche y disparar una bala. Luego, él y mi hermano subieron al coche y empezaron a conducir hacia nosotras a casa. Finalmente nos reunimos todos y papá dijo que le había disparado al hombre en el estómago. Se desató el caos en nuestra calle. Ambulancia, policías y gente. Se llevaron al otro padre al hospital y a mi padre bajo custodia. En cuestión de horas, nos enteramos de que el hombre había muerto. Los perdigones le habían alcanzado el hígado y se había desangrado. Resultó que era alcohólico y su hígado no iba a sobrevivir al trauma. Mi padre fue acusado de asesinato y empezamos a recibir amenazas de muerte. Al amparo de la noche, nos trasladaron. Nos escondimos durante días hasta que mi padre salió bajo fianza. Terminamos mudándonos muy lejos. Se convocó un gran jurado y tuve que testificar sobre lo que vi. Después de que se presentaran todas las pruebas y los testimonios, mi padre no fue acusado porque el gran jurado decidió que era legítima defensa. Nunca hablamos de lo que pasó ni de nada. Las cosas siguen su curso con normalidad. Ese día está grabado para siempre en mi memoria. Estaba trabajando en las residencias fuera del campus de mi universidad. Durante las vacaciones de Navidad,
cuando la mayoría de los estudiantes se habían ido a casa, yo seguía allí vigilando el lugar. Estaba en mi pequeña oficina, que estaba en uno de los bloques de apartamentos, cuando escuché un ruido de explosivo. Realmente sonaba como si algunos niños estuvieran haciendo explotar pequeños fuegos artificiales en la escalera o algo así. Miré por la ventana de mi oficina, que estaba justo fuera de la parte inferior de la escalera, mirando hacia el sur, para ver si podía ver qué pasaba. Mientras miraba hacia afuera, 3 o 4 tipos bajaron corriendo las escaleras y salieron corriendo hacia el este, hacia la entrada del complejo. Unos 10 segundos después, otro tipo bajó las escaleras y se fue caminando lentamente hacia el suroeste. Salí a comprobar si había habido algún daño causado por los fuegos artificiales y subí por la escalera. Al llegar arriba, no había restos de fuegos artificiales, ni humo ni nada, pero vi un teléfono móvil tirado en el suelo y un pequeño agujero en la pared fuera de la puerta de una de las unidades. En el otro extremo del pasillo había otra escalera, y en la parte inferior de esa había un viejo coche destartalado que estaba en marcha con las luces encendidas y algunas de las puertas abiertas. Algo era definitivamente sospechoso, definitivamente tuve el pensamiento de, ¿y si esos fueron disparos? Pero no había olor a pólvora, ni sangre ni nada más que ese pequeño agujero. Para ir a lo seguro, llamé a la policía, que dijo que enviarían a alguien. La comisaría está muy cerca del complejo de viviendas y llegaron en menos de un minuto. Les di un breve resumen de lo que vi, y se separaron para ir en las direcciones que les dije que se habían dirigido las personas. Menos de 30 segundos después encontraron al único tipo que se había ido al suroeste. Resulta que le habían disparado varias veces y había logrado cruzar el aparcamiento y girar detrás de un edificio antes de desplomarse en la hierba. Intentaron hacerle RCP, pero cuando llegó la ambulancia, los paramédicos lo declararon muerto en el lugar. Los otros policías que habían ido al este encontraron al otro tipo y lo arrestaron. Terminé teniendo que ir a testificar en el juicio del tipo que supuestamente era el tirador. Les conté básicamente lo que escribí aquí, pero no conocía a ninguna de las personas involucradas y nunca vi caras ni nada que realmente ayudara a la policía. Creo que estaba allí básicamente para establecer una línea de tiempo o algo así. De todos modos, escuché que básicamente fue un trato de drogas que salió mal. 2 pandillas diferentes de 2 condados diferentes pensaron que los apartamentos de la residencia estarían vacíos durante las vacaciones y organizaron un trato. Una de las partes intentó estafar a la otra y alguien recibió un disparo. Según tengo entendido, el tipo que disparó fue enviado a prisión. Hace 5 años. Hubo un intento de invasión de mi casa cuando tenía 18 años. Estaba abajo viendo televisión cuando escuché a alguien intentando abrir la puerta. Mi padre, un tipo militar, muy protector, se enfrentó al tipo y este se dio la vuelta y le disparó a mi padre en el pecho con una escopeta recortada. Mi padre pudo disparar un par de veces después, matándolo. Pero mi padre ya estaba en el suelo muerto. Esta es la versión muy corta. La primera vez que lo escribo. Todavía es surrealista pensarlo. Resultó que el tipo era un delincuente con 6 cuchillos de carnicero en los pantalones. Presumiblemente tratando de encontrar alguna razón para hacer daño a alguien. Considero a mi padre un héroe. La mayoría de la gente consideró sus acciones estúpidas o irresponsables, pero había que conocerlo para entender su mentalidad. Estaba en la gran inauguración de un bar deportivo. El bar estaba abarrotado más allá de lo creíble, tan lleno que no se podía volver a la mesa sin deslizarse entre los demás clientes, tratando de no poner el trasero en la nuca de los demás. De todos modos, un tipo que había pagado, entró y tomó algunas bebidas, salió a fumar un cigarrillo. Todavía había una cola increíblemente larga para entrar, así que intentó volver a entrar por la puerta de salida. El portero le dijo que no podía y que tendría que esperar en la cola y volver a entrar por la entrada principal, aunque no tenía que pagar de nuevo. El tipo estaba furioso e intentó empujar al portero. El portero finalmente lo empujó hacia afuera y cerró la puerta. El tipo entonces aparentemente regresó a casa, tomó el arma de su novia y regresó al bar. Esperó hasta que alguien salió por la puerta de salida, se coló y le disparó al portero en la parte posterior de la cabeza varias veces. El bar estaba tan lleno que se produjo el caos. Casi todos se tiraron al suelo inmediatamente. Había mesas, comida, bebidas, llaves, teléfonos y gente tirada en el suelo. Otras personas salieron corriendo. Mis amigos y yo esperamos unos minutos hasta que supimos que la costa estaba despejada y luego nos largamos de allí. En ese momento, no sabíamos todo lo que había pasado.
Al salir del bar, literalmente tuvimos que pasar por encima del portero muerto para llegar a la puerta. Tuve la suerte de encontrar mi teléfono y mis llaves en medio del alboroto. Uno de mis amigos encontró sus llaves pero no su teléfono. Nunca lo recuperó. Tristemente, ese bar deportivo nunca se recuperó realmente de ese incidente. Cerró durante aproximadamente un mes antes de volver a abrir. Pero nunca logró la popularidad que debería haber tenido debido a ese incidente. Sucedió mientras estaba en casa de mi mejor amiga. Para contexto, me gustaría explicar que su casa daba a un lado de un bar popular en nuestro pueblo. Esa noche en particular, su marido estaba bastante ebrio y tenía la hoguera encendida en la entrada. Y habían acogido a mis conejillos de indias además de los suyos cuando me mudé a un lugar que no los permitía. Así que mi novio en ese momento y yo, en un momento dado, bajamos al sótano para darles golosinas a los conejillos de indias. A través de la puerta lateral abierta, pudimos oír un alboroto en el exterior. No le dimos mucha importancia al principio, hasta que me di cuenta de que mi marido ebrio podría estar involucrado. Mi novio y yo salimos corriendo por la puerta lateral para encontrar al marido por ninguna parte, y el alboroto venía de dos tipos al otro lado de la calle del bar y un tipo en el aparcamiento discutiendo. Volvimos al sótano donde encontramos al marido. Había ido a buscar una cerveza y luego bajó las escaleras del sótano para agarrar más cartón para quemar mientras la hoguera estaba encendida y los tres empezamos a charlar. Unos minutos después, todos oímos explosiones. Durante una fracción de segundo, todos nos miramos con los ojos muy abiertos, sabiendo que esas explosiones eran sin duda disparos. Los tres salimos corriendo por la puerta lateral justo a tiempo para ver que uno de los tipos del otro lado de la calle estaba ahora en el aparcamiento del bar, y el otro tipo involucrado en la discusión le disparó 5 veces más. La víctima cayó al suelo y el tirador se puso sobre él y le disparó 3 veces más antes de salir corriendo por la calle de mi mejor amiga. Probablemente lo peor fue que la madre de la víctima estaba dentro del bar. Sus gritos eran desgarradores de oír. Más tarde supimos que la víctima vivía al otro lado de la calle del bar y sus 2 hijos pequeños acabaron viendo a su padre desangrarse a través de la ventana. El asesino fue encontrado en menos de una hora y declaró que la discusión había sido por $20 y una mujer con la que ambos estaban intentando salir. Fue acusado de asesinato en primer grado y 13 cargos de peligro imprudente. Vi a mi amiga recibir un disparo en la cabeza y morir unos minutos después durante un tiroteo entre su hermano mayor y la policía. Fue muy desgarrador. Todavía la extraño 22 años después. Estábamos jugando en un campo al lado de su casa y su hermano nos estaba mirando. Sacó una pistola y empezó a disparar en cuanto vio a la policía. Solía trabajar en un cine. Cambiaba el cartel de la carretera en mitad de la noche. Vi un taxi que se detuvo en la parada de autobús. Estuvo allí bastante tiempo. Lo que me llamó la atención fue cuánto tiempo estuvo allí. Vi a un tipo bajar y alejarse rápidamente. Una semana después, estaba cambiando el cartel de nuevo y escuché una voz desde abajo pidiéndome que bajara. Después de que me mostrara su placa, accedí y me preguntó si había visto algo extraño la semana anterior. Le respondí que solo había visto un taxi que había estado allí un rato y un tipo que había bajado. Luego tuve que mirar muchas fotos de sospechosos. Resultó que fui el único testigo del asesinato de un pobre desgraciado sin siquiera darme cuenta. Ojalá hubiera visto mejor al tipo para poder hacerle justicia. Cuando tenía 6 años, mi familia fue a ver Plaza Sésamo sobre hielo en el centro. Cuando nos íbamos, una chica de mi edad fue atropellada por una camioneta y arrastrada por el estacionamiento. Recuerdo a la madre saltando sobre el parabrisas gritándole al conductor mientras la camioneta seguía en movimiento. Mi madre era enfermera y estaba ayudando hasta que llegó la ambulancia, pero la chica ya no estaba con nosotros. Todavía recuerdo los gritos y el cuerpo sin vida de esa chica. Esto fue hace más de 30 años. Vi algunos en México. El más memorable fue el primero que vi mientras vivía allí. Estaba limpiando una casa con algunos amigos míos. Un chico iba caminando por la cuadra. Escuchamos disparos, miré por la ventana y ahí estaba el mismo chico tirado en la acera. Una camioneta negra pasó a toda velocidad. Creo que había 4 tipos en la parte de atrás. Todos con pañuelos cubriéndoles la cara, todos con armas en las manos. Lo que se me quedó grabado es que todos parecían más jóvenes que yo. Yo tenía 22 años en ese momento.
Según el periódico que se publicó justo después, era de fuera de la ciudad y probablemente lo confundieron con alguien más, tenía 17 años. Su sangre quedó en las calles durante días. Uno de mis amigos dijo que escuchó 14 disparos, pero yo solo escuché 6. Tengo toda la experiencia escrita tal y como fue, ya que me era tan extraña. Esto fue en Altamirano. Solía quedarme despierto hasta tarde por la noche tratando de pensar qué tipo de vida llevaría a esos tipos a hacer un tiroteo como ese. También me pregunto por ese chico de 17 años, estoy seguro de que tenía familia visitándolo allí. Estaba en un bar, un par de chicos discutieron. Todo se calma y, unas horas más tarde, uno de ellos se marcha. Cuando el tipo se va, el otro tipo con el que estaba discutiendo antes sale corriendo y lo golpea en la nuca, matándolo instantáneamente. La única otra vez que vi morir a alguien fue en la carretera. Un tipo saltó de un puente por debajo del cual yo conducía, le ataron una cuerda y se ahorcó. Sin embargo, fue aplastado por un camión antes de morir y causó un gran desastre. Demonios, tal vez la cuerda le rompió el cuello antes de ser golpeado, no sé. Vi a mi vecino asesinado a sangre fría en mi propia entrada. Mi vecino estaba ayudando a su novia a escapar de una relación muy abusiva. El ex de la mujer la cazó como a un perro. Vi a mi vecino volviendo a casa con ella después de ir a buscar comida para sus hijos. Escuché 3 fuertes estallidos. Salí corriendo a encontrarla gritando y a él volando fuera de sus zapatos y hacia mi entrada. Tenía un agujero en el pecho lo suficientemente grande como para meter mi puño. No pude hacer nada para salvarlo excepto sentarme con él y sostenerle la mano mientras rezaba para que muriera rápido. Nunca olvidaré esa noche. 48 horas después rompí el contrato de alquiler de mi casa y me mudé con mi novio que vive en un barrio mucho más seguro. Eras un vecino increíble y un padre maravilloso. Te echamos mucho de menos. Iba caminando a casa un día y vi a una pareja discutiendo. El tipo empezó a alejarse del coche de la novia y al parecer ella no estaba contenta con eso. Ella procedió a subirse al coche y esperar unos 5 minutos hasta que él estuvo muy lejos por la acera. Yo iba caminando por el lado opuesto de la carretera que él y de repente veo un borrón y él sale volando como un cohete. Ella debe haber ido a por lo menos 60 millas por hora. Él voló por el aire y golpeó un árbol. Murió al instante. La mujer entonces gritó por la ventana a su cuerpo y se fue conduciendo. Había sangre manchada por todo el capó arrugado y nunca olvidaré la vista de su cuerpo contorsionado en la base del árbol. Casi doblado por la mitad. Tuve que hablar con la policía y en una hora la atraparon en un lavado de coches, tratando de limpiar la sangre y los trozos del capó y la parrilla de su coche. Yo tenía 16 años en ese momento. Obviamente, hay mucha historia previa, pero no voy a entrar en eso. Mi novia estaba sacando a pasear a su perro mientras yo me duchaba para ir al trabajo. Estoy en el baño cuando escucho voces desde afuera. Miro por la ventana y, para mi horror, veo a mi novia hablando con su padrastro abusivo, que está a unos 5 pies de distancia de ella. No podía oír lo que estaban diciendo, pero sabía que no era bueno. El padrastro levanta su escopeta, le dispara a mi novia en la cara y luego se pone la escopeta debajo de la barbilla y aprieta el gatillo. Mi vida nunca ha vuelto a ser la misma desde entonces. Yo tenía unos 8 o 9 años y estábamos de vacaciones en un pueblo vacacional. Mientras hacíamos el check-out con mi familia, mi padre estaba en la recepción mientras esperábamos en los sofás del vestíbulo, se produjo una discusión entre 2 tipos que estaban en el bar del vestíbulo. En realidad no sé de qué iba, porque estaba en otro idioma. Uno de los tipos agarró una botella, la rompió y atacó al otro, golpeándole en el cuello. El tipo se cayó al suelo y había sangre por todas partes. Mi madre me cerró los ojos después de eso y nos sacó mientras otras personas se involucraban. Años después me enteré de que el tipo había perdido la vida. Cuando tenía 10 años, mi tío asesinó al novio de mi madre en nuestra casa. No fue dentro de la casa, pero lo persiguió por nuestra casa y lo mató afuera, frente a la casa. Realmente destruyó una parte de nuestra familia, así como la relación entre mi madre y mi abuela. Fue hace 30 años y soy el único vivo además de mi tío que estuvo allí esa noche. Quería agradecer a todos por las amables palabras y las preguntas. Es un poco terapéutico hablar de ello.
Tenía 16 años y conducía por la autopista en el asiento del copiloto del coche de mi madre, alrededor de las 3:30 de la tarde. El tráfico se detuvo por completo y estábamos en el carril derecho. Mientras avanzábamos lentamente, un camión apareció en el arcén de la autopista, con la puerta abierta de par en par. Al pasar, había un rastro de sangre que bajaba por el escalón de la puerta hasta el hormigón y luego seguía unos 20 pies más por la carretera. A medida que avanzábamos lentamente, el rastro de sangre terminaba con un hombre tendido boca arriba, completamente cubierto de sangre. Todavía no había policía ni ambulancias. Esto ocurrió en una autopista en las afueras de una gran área metropolitana de los Estados Unidos, por lo que mucha gente lo vio antes de que los servicios de emergencia se hicieran cargo de la escena. Resultó que el conductor del camión tenía un compañero con él. Tuvieron una discusión y el pasajero apuñaló al conductor una docena de veces y luego escapó. El asesino fue capturado 1 hora y media después, en otro estado, 2 días después. Tengo que imaginar que estaba a unos 5 minutos de que el camión se detuviera porque la policía puede estar en ese lugar en unos 30 segundos. Estando en el asiento del copiloto en el carril derecho de la autopista, estaba a unos 10 pies del cuerpo. Una imagen inquietante. Hace un par de años, cuando todavía estaba en la universidad, volvía a mi habitación en el dormitorio por la noche cuando escuché 2 o 3 fuertes golpes y a alguien gritando de dolor. Subí a mi habitación y por la ventana había un puñado de policías bloqueando la calle a la vuelta de la esquina de mi edificio. Resultó que la policía del campus recibió una pista anónima de que un hombre estaba armado afuera del dormitorio de la calle de abajo. Cuando llegaron, el hombre sacó un cuchillo y se abalanzó sobre uno de los oficiales. Ignoró las advertencias del oficial, por lo que el oficial terminó disparándole. Lo llevaron al hospital, pero murió en el camino. Más tarde se descubrió que la pista anónima en realidad provenía del hombre, que en realidad era un estudiante. La policía lo declaró un suicidio, por lo que técnicamente no fue un asesinato, pero provocó algunos eventos bastante terribles en la semana siguiente, antes de que saliera el informe oficial. Mientras conducía por trabajo, tomé un camino secundario para llegar a una ubicación remota de un campo petrolero. Mientras conducía, vi un vehículo estacionado a un lado con otro vehículo que se alejaba, no pensé mucho en ello. Después de terminar mi trabajo y salir, vi que el vehículo seguía estacionado a un lado y en marcha, pero no había nadie en el asiento del conductor. Pensé que era un poco raro y también hacía menos 30 grados ese día, así que me detuve para ver qué pasaba. Encontré al pobre tipo atado y amordazado en el asiento trasero con una herida de bala en la cabeza. Fue hace unos 5 años. Este líder de una banda, era un tipo importante, con conexiones con la mafia y todo eso, acababa de salir de la cárcel. No sé mucho sobre la historia de fondo, pero tenía algún problema con el dueño de una discoteca que resultó ser mi vecino. La banda atacó la discoteca esa noche, las mesas fueron lanzadas por las ventanas, la alarma de incendio se activó y, obviamente, escuchamos disparos uno tras otro. Mi padre y yo corrimos al balcón y vimos a este hombre desnudo con solo una toalla alrededor de la cintura que salía de un baño público. El hombre corrió hacia la discoteca, como si tuviera curiosidad, y luego hubo un disparo. Vi el momento exacto en que le dispararon en el pecho. Más tarde nos enteramos de que fue el único que murió esa noche. Nadie dentro de la discoteca resultó herido.